Entonces, el día de hoy vamos a ver ciclo de Krebs. Mi nombre es Egla Herrera, estudiante del 5º año de medicina, cursando la pasantía de pediatría en la última rotación del año 2021. Vamos a hablar sobre la introducción, que es el ciclo de Krebs. Bueno, el ciclo de Krebs es un metabolismo o es un mecanismo que es intermedio, así lo define la literatura. ¿Por qué es intermedio? Porque a través de él se genera la síntesis de electrones que van a ser al final nuestra última vía de cualquier metabolismo oxidativo que suceda en nuestra célula. Entonces, el metabolismo que nosotros tenemos se divide en 3 etapas, etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Cuando hablamos de etapa 1 es la formación del piruvato. ¿Por qué ocupamos piruvato? Porque para pasar a la etapa 2, que es ciclo de Krebs per se, ocupamos acetilcolina. Entonces, la acetilcolina tiene un origen, mayormente es el piruvato. Entonces, tenemos que hablar de dónde viene el piruvato. Si vemos la imagen aquí, aunque está un poco distorsionada, el piruvato, que se encuentra en esta área de aquí, puede venir de las proteínas a través de los aminoácidos cuando éstas se degradan. Puede venir de los ácidos nucleicos, que sabemos que son proteínas, y estos van a dar aminoácidos que se van a convertir a piruvato. Tenemos también los carbohidratos o polisacáridos. Sabemos que estos son monosacáridos y el principal fuente de energía es la glucosa. La glucosa, por el mecanismo de glucólisis, va a generar 2 moléculas de piruvato. Otra forma de obtener piruvato son los lípidos. Dentro de los lípidos tenemos lo que es el glicerol y sabemos nosotros que el glicerol es parte o puede formar parte del proceso de glucólisis cuando éste se convierte a gliceraldehído trifosfato. Entonces así obtenemos el piruvato. ¿Cómo convertimos piruvato a acetilcolina? Pues tenemos la piruvato deshidrogenasa. Ahora sí, tenemos acetilcolina. Hay otra manera de obtener acetilcolina también, no solo a partir de piruvato, sino también de los lípidos, pero en este caso no es el glicerol, sino los ácidos grasos. Los ácidos grasos sabemos que por el mecanismo de beta oxidación, producto final de esta, obtenemos acetilcolina. Bueno, cuando ya tengamos la acetilcolina, pasamos a la siguiente etapa, que es per se el ciclo de Krebs. De aquí vamos a obtener diferentes productos, como ser el dióxido de carbono, y vamos a tener fuente de electrones que nos va a servir a la tercera etapa, que es el transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Hablando del ciclo de Krebs, tenemos que hacer como una mini introducción. Este proceso consiste de 8 reacciones químicas, físico-químicas en realidad, de las cuales, de esas 8, 3 son irreversibles. ¿Cuáles son las irreversibles? Tenemos la fase 1, la fase 3 y la fase 4. Entonces vamos a ver cada una de estas fases y cuál es el propósito de ellas. Entonces, como forma 1, o la primera, no sé cómo dejar eso. Ok, la primera función o la primera reacción fisicoquímica que sucede en un ciclo de Krebs es la condensación. Tenemos lo que es la acetilcolina y esta se va a unir al oxaloacetato. Cuando escuchamos condensación es la unión de 2 moléculas de 2 sustancias. Esa unión de esas 2 sustancias nos va a dar un producto. En este caso, nuestro producto es el citrato. ¿Qué van a unir la acetilcolina con el oxaloacetato? El citrato sintasa. Esta es la enzima encargada de ello. Disculpe, Egla, que le interrumpa. ¿No es Mande, doctora. acetilcoenzima? Es que tengo un problema con una barra de Zoom aquí arriba. La está molestando la barra. Uh-huh. Ok, pero es acetilcoenzima A, no es acetilcolina. No, acetilcoenzima A, sí. Sí, ok. Sí, eso de la barra no sé cómo quitarlo tampoco. Yo creo que ya lo quité. Ok. Bueno, entonces tenemos, repitiendo, acetilcoenzima A y oxaloacetato. La acetilcoenzima A se va a unir al oxaloacetato, o sea, es una reacción de condensación, unión. ¿Por medio de qué enzima? La citrato sintasa. ¿Y cuál es el producto de esta unión? De unir estos dos, el citrato. Si nosotros contamos los carbonos, por ejemplo, de la acetilcoenzima A tenemos 2 carbonos. Del oxaloacetato tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, si unimos estos dos, vamos a obtener 4 más 2, 6 carbonos. Y ese es el compuesto. Si vemos el citrato, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. ¿Qué sucede con la acetilcoenzima A? ¿Qué es? Pues
coenzima A. Coenzima A es una proteína que nos sirve de transporte, que va a transportar o que va a ayudar a transportar el acetil. Entonces, cuando se unen estos dos, la coenzima A, esta proteína de transporte, va a salir. O sea, en el sentido es de que va a haber una ruptura de los enlaces. Y por eso vemos aquí la salida de la coenzima A. Entonces, el citrato nos va a quedar con 6 carbonos. Esa es la primera reacción. Recuerden que es irreversible. O sea, el citrato no se puede convertir a acetil o a oxaloacetato. La segunda reacción la segunda reacción se divide en dos. Se ven 2A y 2B. ¿Cuál es la función de esta reacción? Convertir este citrato en isocitrato. ¿Cuál es la enzima que actúa aquí? La aconitasa. ¿Y qué sucede? Bueno, la primera parte es una deshidratación. O sea, que de esta molécula que está aquí, le vamos a quitar una molécula de agua. Aquí va la molécula de agua. Y va a quedar un compuesto intermedio, llamado cis-aconitato. Luego, la misma enzima, la aconitasa, va a permitir que una molécula de agua se una al compuesto y va a generar el isocitrato. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué hay que quitarle una molécula de agua, o sea, deshidratarla y después hidratarla? Bueno, la función es que al momento de deshidratarla e hidratarla, nosotros cambiamos los enlaces, volviendo este compuesto más oxidativo o más fácil de oxidar. Si ustedes ven, el citrato tiene iguales cantidad de carbonos que el isocitrato, pero la única diferencia es como la unión de los enlaces, permitiendo así entonces que sea más fácil de oxidar. Por eso se hace una deshidratación y luego una hidratación. Entonces, esta es nuestra segunda reacción química. Nuestra tercera reacción química consiste en un proceso de descarboxilación oxidativa, recordando que esta es una de las reacciones irreversibles. ¿Qué vamos a formar aquí? Del isocitrato que ya tenemos formado, lo vamos a convertir en alfa-cetoglutarato. ¿A partir de qué enzima? De la isocitrato, ustedes ven, es el mismo nombre del compuesto, más la acción que se realiza, deshidrogenasa. Cuando escuchamos deshidrogenasa, que vamos a quitar hidrogeniones. ¿Qué va a pasar acá? Dice descarboxilación oxidativa. Descarboxilación. Vamos a quitar un grupo carboxilo. Si nosotros recordamos que la composición de un grupo carboxilo es carbono, 2 oxígenos, 1 hidrogenión. COH. Eso es lo que vamos a quitar. ¿Y cómo se va a quitar? Bueno, la enzima va a venir y va a decir, bueno, ese carbono que estaba en el grupo carboxilo lo vamos a eliminar en forma de dióxido de carbono. Y por eso sale el dióxido de carbono. Recordamos que teníamos 6 carbonos aquí, ahora solo tenemos 5. 1, 2, 3, 4, 5, porque acá se fue uno de los carbonos. ¿Qué va a pasar también? Vamos a quitar hidrogeniones de este compuesto, pero esos hidrogeniones no van a salir solos, sino que ocupan a alguien que los transporte. ¿Y quién nos va a transportar? El NAD. El NAD es un agente receptor de electrones, en este caso de hidrogeniones. Y por eso aquí sale la flecha. Vamos a formar un NADH, ¿verdad? El NAD más un hidrogenión, y va a haber un hidrogenión libre, porque a partir de aquí vamos a sacar 2 hidrogeniones. Uno para que se va a juntar al NAD y otro que va a estar libre, por decirlo así. Ok, entonces tenemos el alfa-cetoglutarato. Este se va a convertir luego a succinil coenzima A. ¿Por qué medio? Por la alfa-cetoglutarato, si ustedes ven, es el mismo nombre que está aquí, nada más que se le va a agregar la función de la enzima, que es deshidrogenasa. Igual acá, si ustedes miran, se llama isocitrato deshidrogenasa. Entonces va a ser exactamente la misma función que acabamos de explicar. ¿Qué va a pasar? A este compuesto, cetoglutarato, alfa-cetoglutarato, le vamos a quitar un carbono. Entonces aquí sale el dióxido de carbono. Además de eso, si ustedes ven aquí dice 1, 2, 3, 4. Esos son los carbonos, porque le quitamos 1. También vamos a quitar hidrogeniones, igual que hicimos aquí. Esos hidrogeniones, uno se va a ir con el NAD, que es un agente receptor de hidrogeniones, de electrones, y se va a formar el NADH. Y va a sobrar un hidrogenión más. Entonces, ya llevamos en eso. ¿Qué va a pasar además de eso? Va a haber una unión de la coenzima A, una molécula transportadora. Es prácticamente la misma que estaba aquí. Nada más que ahora se va a volver a unir al compuesto. Y por eso se llama succinil coenzima A, porque va unida a ella.
Esta succinilcoenzima A se va a convertir en succinato. ¿A través de qué enzima? La succinilcoenzima A, que es el nombre del precursor de este compuesto que vamos a modificar, sintetasa se llama la enzima. ¿Por qué? Cuando escuchamos sintetasa es prácticamente cortar, sintetizar. ¿Qué va a pasar aquí? Como su nombre lo dice, sintetizar o cortar, vamos a cortar esa coenzima A que se le acaba de pegar al compuesto. Y acá sale la coenzima A. Entonces seguimos con el mismo compuesto. 1, 2, 3, 4 carbonos. No le hemos quitado carbono. Lo único que le quitamos fue la coenzima A. ¿Qué va a pasar cuando nosotros rompemos ese enlace o cuando esa coenzima A sale de ese compuesto? Se va a liberar energía. Y esa energía no se va a desperdiciar. Viene la célula muy inteligentemente, esa energía sirve para formar ya sea ATP o GTP. ¿Cómo? La energía que está ahí liberándose debido a la ruptura de ese enlace va a unir una molécula ya sea de GDP o ATP con un fósforo. Entonces, ese GDP se va a convertir en GTP o ADP se va a convertir en ATP. Pero ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál se forman las dos? ¿Solo se forma uno? ¿O cómo es el asunto? Bueno, la succinilcoenzima sintetasa hay varios tipos según el tejido de que estemos hablando. Hay tejidos donde solo se va a formar ETP, o sea, solo sirve para unir EDP más un fósforo. Recordemos que dice guanil difosfato o adenosina difosfato. Y después le vamos a agregar el otro, entonces lo convertimos en adenosina trifosfato, por decirlo así. En otros tejidos solo va a formar ATP. Y se ha visto que hay tejidos que forman los dos a la vez. O sea, mientras una célula está formando ATP, otra célula o otro ciclo puede estar formando ATP. Por eso salen los dos aquí. Pero pueden ser cualquiera de los dos o los dos a la vez. Entonces, aquí generamos una molécula de energía. ¿Cuál es nuestro compuesto? El succinato. Después de este succinato, vamos a convertirlo a fumarato. ¿A partir de qué? De una deshidrogenación. ¿Y quién es la enzima encargada? Bueno, ¿cómo se llama el compuesto anterior? Succinato. ¿Y qué vamos a hacer? Deshidrogenar. Entonces la enzima se llama succinato deshidrogenasa. ¿Qué es deshidrogenar? Quitar hidrogeniones. ¿Y esos hidrogeniones dónde van a ir a dar? A un receptor de hidrogeniones. Pero esta vez no es NAD, esta vez es FAT. Entonces, esos hidrogeniones que se cortaron de ese compuesto se van a unir aquí y van a formar el FAT o FATH2 o hidrogeniones. Ok. Y así convertimos el fumarato. O sea, que un succinato menos 2 hidrogeniones es fumarato, en pocas palabras. ¿Qué pasa con el fumarato? Para que el fumarato se convierta a malato, que es la siguiente reacción, que es la reacción número 7, está lo que es hidratación, o sea que le vamos a agregar agua, una molécula de agua. Entonces, matemáticamente podríamos hacerlo así, fumarato más agua, malato. Y así es como la convertimos. ¿A través de qué enzima? La fumarasa. Bueno, ahora, tenemos el malato con una molécula de agua, ¿verdad? Fumarato más agua, malato. ¿Qué pasa con el malato? Vamos a deshidrogenarlo. ¿Cómo se llama la enzima que va a actuar? Bueno, recordemos. ¿Cómo se llama el precursor o lo que queremos cambiar? Malato. Entonces, malato. ¿Y qué le vamos a hacer al malato? Deshidrogenarlo. Pues la enzima se llama malato deshidrogenasa. Le vamos a quitar hidrogeniones. ¿Y a dónde van a ir a dar esos hidrogeniones? Al NAD. No es FAT, sino NAD. Igual que habíamos aquí y aquí. Entonces vamos a formar otros NADs. Luego, bueno, entonces convertimos el malato menos 2 hidrogeniones, oxaloacetato. Y se vuelve a repetir el ciclo. El oxaloacetato se une a una acetilcoenzima A y regresamos y formamos el ciclo. Entonces, como término de resumen, recordemos, son 8 reacciones físico-químicas, de las cuales 3 son irreversibles, la 1, la 3 y la 4. Esta es la 1, esta es la 3 y esta es la 4. ¿Qué es importante saber que son irreversibles? Que no se puede regresar al compuesto anterior. Si ustedes ven aquí las flechas, por ejemplo, este puede convertirse el cis a connato, otra vez a citrato y viceversa. Pero estas no, sirven como manera de chequeo o de freno, por decirlo así. ¿Cómo sería la fórmula general del ciclo de Krebs? ¿Qué vamos a ocupar? Bueno, vamos a ocupar una molécula de acetilcoenzima A. Aquí está. Recordemos que es principal o fundamental para iniciar el ciclo. ¿Qué también vamos a ocupar? 3 NAD. ¿Por qué ocupamos 3 NAD?
porque son los que van a recibir los hidrogeniones del compuesto que estábamos utilizando, ¿verdad? Si le quitamos hidrogeniones al malato, este tiene que ir al NAD. Vamos a ocupar un FAD, porque es el que encontramos en este de aquí, en esta reacción. Estos hidrogeniones que le vamos a quitar al succinato van a tener que ir a algún lado, y en este caso es FAD. De ahí tenemos GDP, aquí solo dice GDP, pero también podríamos tener ATP, dependiendo del tejido en que estemos hablando, más un fósforo. Porque recordemos que el D de aquí es difosfato. Entonces, y más un fósforo, vamos a convertirlo en trifosfato. ¿Cómo se une esos dos? Recordando que cuando le quitábamos la coenzima A la succinilcoenzima A de este compuesto, entonces se libera energía y esa energía es utilizada para la formación de ATP o GTP. Por eso los ocupamos. Y ocupamos también 2 moléculas de agua. ¿Dónde utilizábamos las 2 moléculas de agua? Ocupamos una molécula de agua en este paso, en el proceso de hidratación para convertir el citrato en isocitrato, y ocupábamos otra molécula de agua en este de aquí, en el fumarato, para convertirlo en malato. Entonces, por eso ocupábamos 2 moléculas de agua. ¿Y qué vamos a obtener o cuáles son nuestros productos finales del ciclo de Krebs? 2 moléculas de dióxido de carbono formadas aquí en la tercera reacción y en la cuarta reacción. Recordemos que aquí le quitamos un carbono y aquí también le vamos a quitar un carbono. Al final nuestro compuesto es de 1, 2, 3, 4 carbonos. Vamos a tener 3 NADs, que son estos, que se forman aquí, de esos hidrogeniones que salieron debido a la liberación de las deshidrogenasas, y el NAD, recuerden que es un receptor de hidrogeniones. Vamos a tener 3 hidrogeniones libres, ¿verdad? Porque por cada reacción son 2 electrones. Ahí tenemos un FAD que se va a formar a este nivel de los 2 hidrogeniones que liberamos del succinato para convertir a fumarato. Entonces formamos el FAD. Vamos a tener una formación de GTP, una molécula o una molécula de ATP por cada ciclo o vuelta de ciclo de Krebs que tengamos. Y vamos a tener por último, pero no menos importante, el producto de la coenzima A. ¿De dónde sale esta coenzima A? Es la que habíamos utilizado aquí cuando entraba la acetilcolina. Ve, la acetilcoenzima A, perdón, ay sí, se había confundido. La acetilcoenzima A, entonces la habíamos sacado, ¿verdad? Se le habíamos quitado. Igual, estas son las que se reutiliza en esta situación, entonces es la misma. Por eso es que no decimos 2 coenzima A como resultado final, porque la que salió aquí, en términos matemáticos, va a ser la que se va a utilizar acá y es la misma que va a salir. Bueno, y como repaso, suelo quedar en claro que el ciclo de Krebs son reacciones catabólicas y anabólicas a la vez, y que cualquier producto que se forme en el ciclo de Krebs no solo se produce ahí, sino que puede venir de origen de otras moléculas. Por ejemplo, el alfa-cetoglutarato no solo viene del isocitrato, puede venir de ciertos aminoácidos. Por ejemplo, el fumarato puede venir de la tirosina y la fenilanina. O el piruvato, en vez de convertirse en acetilcoenzima A y dar toda la vuelta, se puede convertir en malato. Y así sucesivamente podríamos encontrar diferentes orígenes para cada uno de los compuestos que se encuentran en el ciclo. Y por último, como manera de finalización, todos esos NADs y esos FADs van a ir a la etapa 3, que es el transporte de electrones y fosforilación oxidativa. ¿Cuál es el propósito de esto y dónde se hace? Esto se hace en la mitocondria, y la función de esto es convertir la energía de estos hidrogeniones en moléculas de ATP. Al final vamos a tener moléculas de ATP, y al final vamos a tener los NAD y los FAD sin hidrogeniones, y vamos a tener moléculas de agua. Bueno, entonces, no sé si hay alguna duda, pregunta.